Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos de cabeza en uno de esos temas que nos tienen a todos al borde del asiento, ¿verdad? El título ya nos da una pista bastante clara de lo que vamos a tratar. Enemigos atacan, ¿lograrán separar a Khan y Demet otra vez? Sí, amigos, hablamos de esos dos nombres que resuenan con tanta fuerza en el mundo del espectáculo y que, por desgracia, parecen estar constantemente en el ojo del huracán. Vamos a desgranar todo lo que está pasando, las últimas noticias, los rumores, y por supuesto, nuestras propias reflexiones y teorías. ¿Son estos enemigos reales o solo invenciones mediáticas? ¿Hay presiones externas que intentan separarlos? Y lo más importante, ¿serán capaces Khan y Demet de superar estos obstáculos y mantener su conexión? Toda esta intriga es lo que hace que seguir sus vidas, tanto profesionales como personales, sea tan fascinante. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona compartir. Y si activan la campanita, nunca se perderán un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Khan Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan instantáneamente imágenes de éxito, talento y, por supuesto, mucha química en pantalla. Ambos han alcanzado un nivel de fama estratosférico, y con la fama, como sabemos, vienen tanto las admiraciones como las críticas, y a menudo, una atención mediática que raya en lo invasivo. El título de hoy, Enemigos atacan, sugiere que hay fuerzas externas, o quizás internas, trabajando para crear discordia o para, como dice el título, separarlos otra vez. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son estos enemigos? ¿Son rivales profesionales? ¿Medios de comunicación sensacionalistas que buscan crear polémicas? ¿O quizás son presiones familiares o del propio entorno que no aprueban la relación o la trayectoria de alguno de ellos? Es una pregunta que flota en el aire y la verdad es que a menudo, en el mundo del espectáculo, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan de manera asombrosa. Recordemos que Khan y Demet compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química fue tan palpable que los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en surgir. Y aunque en su momento intentaron mantener su vida privada al margen, las cámaras y los paparazzi, como siempre, hicieron su trabajo. La presión mediática fue inmensa. Cada paseo, cada gesto, cada aparición pública era analizada y comentada al milímetro. Y aquí es donde entra la parte de separarlos otra vez. Si hubo algo entre ellos en el pasado, y si fue público, es natural que cualquier intento de reconciliación o de mantener una relación sea objeto de escrutinio. Los medios que vivieron de la polémica inicial podrían sentir que una reconciliación o una relación sólida les quitaría el gancho. Por otro lado, también puede haber personas en sus círculos que por diferentes motivos, prefieren que sigan caminos separados. Una de las teorías más persistentes es que la intensidad de sus carreras y la distancia física que a veces impone el trabajo son un factor. Khan, por ejemplo, ha estado mucho tiempo trabajando en Italia y otros proyectos internacionales. Demet, por su parte, también ha tenido compromisos profesionales que la han mantenido ocupada. Mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos están en la cima de su éxito y bajo un microscopio público constante, es un desafío monumental. Además, pensemos en las expectativas. Los fans de Erkenci-Kuş anhelaban verlos juntos, tanto en pantalla como en la vida real. Esta devoción, aunque en gran parte positiva, puede generar una presión inmensa sobre los artistas. Si la relación tiene altibajos como cualquier relación humana, esos altibajos son amplificados por la opinión pública. Los rumores se disparan, las especulaciones se multiplican, y de repente, lo que podría ser un asunto privado se convierte en un espectáculo público. ¿Y quiénes serían esos enemigos? Podríamos pensar en productores o directivos que quizás ven más beneficios en mantenerlos como solteros codiciados para futuros proyectos románticos, o que simplemente no quieren lidiar con la complejidad de una relación pública en su set. También podrían ser rivales de otros actores o actrices que buscan aprovechar cualquier debilidad o controversia para destacar. Es interesante analizar cómo el título sugiere un ataque activo, una lucha. No es simplemente que las cosas se enfríen, sino que hay enemigos que están atacando. Esto implica una intencionalidad, un deseo de causar daño o de lograr un objetivo específico.
Podría ser que ciertos intereses económicos o profesionales se vean amenazados por una posible unión estable entre Khan y Demet. Quizás juntos representan un poder mediático tan grande que algunos prefieren fragmentarlo. Hemos visto en otras ocasiones cómo las parejas de celebridades son blanco de filtraciones, de comentarios malintencionados, o de noticias sacadas de contexto. El objetivo a menudo es generar clics, vender periódicos, o simplemente mantener a la audiencia enganchada con el drama. Si Khan y Demet alguna vez tuvieron algo, o si vuelven a tenerlo, serían objetivos perfectos para este tipo de estrategias. Por otro lado, también es importante considerar la narrativa. La prensa y las redes sociales a menudo construyen historias. Si la historia inicial fue la de una pareja joven y exitosa enfrentando la fama, una nueva narrativa podría ser la de una pareja luchando contra adversidades externas. Esto, en términos de entretenimiento, es muy atractivo. La idea de ver a dos personas intentando mantenerse unidas contra viento y marea resuena con mucha gente. Entonces, ¿lograrán separarlos? La verdad es que nadie tiene la respuesta definitiva. Lo que sí podemos observar es la resiliencia de ambos artistas. Han demostrado ser profesionales dedicados y personas con carácter. Si han decidido mantener una relación, o si están abiertos a ella, su decisión probablemente estará basada en sus sentimientos mutuos y en su capacidad para manejar la presión externa. El hecho de que el título use la palabra otra vez sugiere que esta no es la primera vez que enfrentan este tipo de situación. Esto podría indicar que han pasado por momentos difíciles en el pasado, quizás separados por circunstancias o por la presión mediática, y ahora están en un punto donde esa posibilidad vuelve a surgir. Podríamos especular que estos ataques toman la forma de rumores de infidelidad, de supuestas peleas, o de noticias sobre otros romances que se les atribuyen. Todo esto diseñado para sembrar la duda y la discordia. Y si hay una pizca de verdad en esos rumores, se magnificará enormemente. Lo que sí es cierto es que tanto Khan como Demet son lo suficientemente inteligentes y experimentados como para saber cómo navegar este tipo de aguas. Han construido sus carreras con mucho esfuerzo y sacrificio, y no sería descabellado pensar que protegerían lo que consideran valioso, ya sea una relación o su propia paz mental. Quizás la clave para ellos sea mantener un círculo muy cercano y de confianza, y ser muy selectivos con la información que comparten con el público. La transparencia total en el mundo del espectáculo es una utopía, y a veces, un poco de misterio puede ser su mejor aliado. Otra perspectiva es la de los fans. Si los fans se unen para apoyarlos, para defenderlos de las críticas injustas, o para simplemente enviarles energía positiva, eso podría ser un factor muy importante. La comunidad que se ha formado alrededor de ellos, especialmente a raíz de Erkencikus, es inmensa y muy apasionada. Ahora pensemos en la posibilidad de que estos enemigos sean, en realidad, metáforas de sus propias inseguridades o desafíos personales. La fama trae consigo un gran escrutinio, y puede ser agotador. El estrés de las carreras, las demandas del trabajo, y la constante exposición pueden poner a prueba a cualquiera. En ese sentido, los verdaderos enemigos podrían ser las presiones internas que surgen de estas circunstancias externas. Pero volviendo al título, la idea de un ataque externo es muy fuerte. Nos hace pensar en estrategias deliberadas. Podríamos estar hablando de competidores que buscan dañar su imagen pública, de personas interesadas en que sus carreras no se consoliden aún más, o incluso de exparejas o personas cercanas que buscan venganza o notoriedad. Es un mundo complejo el del entretenimiento. La pregunta final es si lograrán separarse otra vez. Esto implica que ya han sido separados en el pasado por fuerzas similares. Si esa es la dinámica, entonces la pregunta es si han aprendido de esas experiencias, si han fortalecido su capacidad para resistir la presión, y si su vínculo es lo suficientemente fuerte como para superar estos desafíos recurrentes. Una cosa es segura, la historia de Khan y Demet, con sus altibajos y las constantes especulaciones, es un claro ejemplo de lo que significa ser una celebridad en la era digital. La línea entre la vida pública y la vida privada es cada vez más delgada, y los artistas deben ser increíblemente fuertes y estratégicos para mantener su bienestar y sus relaciones. En resumen, hemos explorado la intrigante idea de que hay fuerzas externas, esos enemigos que atacan, intentando separar a Khan y Demet una vez más. Hemos especulado sobre quiénes podrían ser estos enemigos, desde competidores y medios sensacionalistas hasta las propias presiones de sus exitosas carreras.
Hemos reflexionado sobre cómo la fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo, y cómo las dinámicas de sus carreras y la posible estancia física plantean desafíos únicos. También hemos considerado cómo la narrativa mediática puede amplificar estos problemas, y cómo la resiliencia, el apoyo de los fans y la fortaleza personal de Khan y de Met serán cruciales para superar cualquier adversidad. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones y las realidades del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. De verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy, por escuchar estas reflexiones. Significa mucho para mí saber que están ahí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos enemigos son reales? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que está pasando? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante o entretenido, les agradecería enormemente si me regalaran un me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares a quienes también les interese este tema, para que la conversación se haga aún más grande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.